qué nos enferma? ¿Cómo es el chiqui? Bueno, el chiqui puede tomar muchas formas. El chiqui, el factor que nos enferma, el factor patógeno, puede ser el clima, puede ser la emoción o las emociones, puede ser la alimentación, puede ser el mundo en el que vivimos, puede ser la actividad que nos estresa. Un accidente puede, pues, arrebatarnos la salud. Sí, hay muchos factores que son Shieki, que son los que nos enferman. Y los que vamos a ver ahora, el día de hoy, de manera más vehemente, son los primeros. Primero que nada, los climas. Los climas nos enferman. Fíjense qué cosas decían los chinos. Los climas nos enferman. Los climas, pues obviamente son factores patógenos externos. El clima, factores patógenos que están más allá de mí, yo no lo puedo regular. ¿Me explico? Ahora hay que entender que los chinos, cuando desarrollan la acupuntura y cuando hacen estas observaciones sobre la etiología, el origen de las enfermedades, pues ellos lo pensaban pues desde su perspectiva local, desde su mundo. Para ellos, cuando hablaban del clima, pues hablaban del clima ahí en China. El clima ahí, en China, ¿sí? Decían, por ejemplo, que el norte es yin y que el sur es yang, pues sí. Hacia el norte es más frío, hacia el sur es yang, es caliente. Y todos los climas, todo lo que pasaba a lo largo del año, lo metían dentro de los climas y decían, esto es lo que nos enferma. Es algo que nos enferma, los climas. Sí, ahorita los vamos a ver. Pero siempre desde sus coordenadas geográficas, desde su ubicación. Porque el clima, por ejemplo, en China, la China continental, no es para nada similar al clima que pueden tener nuestros amigos que están en Ecuador, en Venezuela, en Colombia, aquí en el grupo. Yo me doy cuenta, porque sigo muy de cerca el estado del tiempo allá en algunas zonas de Venezuela, y me doy cuenta cómo, pues, pareciera en algunos lugares que nada más hay una sola estación del año, se mantienen climas estables. A veces me hablan de invierno en pleno verano, y digo, no, no puede ser, ¿qué pasa? No, pues es que hoy amaneció lloviendo y los montes están nevados, es el mes de agosto, sí, pero igual puede pasar en enero. O sea, a veces pareciera que el clima no es igual. Entonces, ¿cómo pudiéramos considerar que los climas pueden ser factor detonante para la salud, para la enfermedad? ¿Sí? O sea, el clima que te mantiene sano y el clima que te enferma. ¿Sí? Los climas para los chinos, voy a adelantarme un poquitín. Los climas para los chinos, aquí están los climas. El viento. En primer lugar, el viento. Los chinos veían que el viento era una característica que podían ellos ver muy bien en la primavera. Ellos decían, la primavera tiene vientos, siempre tiene vientos la primavera. Entonces, la primavera con sus vientos, por una parte, tumban árboles, llevan el polen de las flores de unas plantas hacia otras. El viento presagia el calor del verano que viene más adelante. El viento afuera de mi cuerpo y el viento adentro de mi cuerpo, decían los chinos, están en relación.
lo externo con lo interno. El viento de afuera se puede meter, el viento de adentro se puede salir. El viento es aire en movimiento. Y así como se mueven las masas de aire aquí afuera, en la atmósfera terrestre, que llegan a producir grandes huracanes, grandes depresiones y tormentas tropicales, pues adentro de mi cuerpo también pueden moverse y crear lo que pudieran ser grandes, grandes huracanes también. El viento. ¿Cuándo pudiéramos decir nosotros que el viento es el causante? O sea, etiológicamente, ¿cuándo el viento es el que nos está enfermando? Miren, dos cosas. La primera, que el viento está muy relacionada con el hígado y de eso voy a hablar ahorita después. El viento relacionado con el hígado, pero el viento está presente en muchas patologías. Miren, por ejemplo, el viento es aire en movimiento, pero el viento no se mueve sino por la influencia del calor. Cuando empiezan los vientos calientes a soplar en primavera, se empiezan a crear choques térmicos y empiezan a crearse desajustes, desequilibrios y se vienen las grandes tolvaneras, los grandes ventarrones en primavera. Sí, en primavera también están las flores soltando el polen, que ahora con estos vientos es llevado de aquí para allá, de allá para acá, y empiezan a hacer partículas que flotan en el aire y que muchos pulmones débiles no pueden asimilar y entonces tienen procesos obstructivos. Pero todo eso es el viento de afuera, ¿sí? El viento de afuera. Pero el viento de adentro, pues también es aire en movimiento. Y es aire que produce ciertas perturbaciones a la salud. Por ejemplo, los mareos, los vértigos. Por ejemplo, está usted sentado, está usted recostado en el sofá oyendo la clase, o está viendo la televisión muy descansado y de pronto escucha un golpe de un auto que acaba de chocar aquí enfrente, afuera de su casa, y usted se levanta como de rayo a ver si no le golpearon su auto. Y al momento de levantarse, de repente pierde el equilibrio, siente un vacío y como que se apaga la luz, se sostiene de la mesa o de algún mueble por un instante mientras le pasa ese vaído, ese pequeño, esa pequeña pérdida del equilibrio. ¿Qué sucedió? El viento. Es el viento. Nosotros no estamos sellados al alto vacío. En nuestro cuerpo puede entrar el viento y salir. Y también el frío, entra el frío y se sale el frío. Y el calor entra y la humedad entra en mi cuerpo y la sequedad también entra en mi cuerpo. Todos los climas pueden entrar. Miren, por ejemplo, en la primavera es común que haya problemas asmáticos, que haya muchos problemas respiratorios. Sí, es muy común. Resfriados, problemas de obstrucción nasal, de sinusitis, de rinitis, son muy abundantes en primavera producidos pues, por el viento de afuera. Pero ese viento de afuera es un viento que se mete en nuestro cuerpo, por ejemplo, en el resfrío. Y ahí la cuestión es de que el viento no es solamente el viento por sí solo, sino que es un viento que va unido al frío. Es un viento que también va unido al frío cuando nuestro cuerpo se enfría, cuando nosotros nos resfriamos. Dice que la palabra latina, de latín, la palabra res, así como el animal, la res, significa simplemente cuerpo. Es una palabra latina y significa cuerpo, res. Y cuando hablamos de un resfrío, hablamos de un cuerpo frío, un cuerpo que se ha enfriado. Y por lo general, cuando se enfría el cuerpo y que viene un resfrío, es viento y frío, viento y frío que se han metido en nuestro cuerpo.
Y se meten principalmente, aunque nuestra piel está expuesta por todo, a lo largo y ancho de todo nuestro cuerpo, el viento y el frío que nos enferma en el resfriado se suele meter especialmente aquí por la espalda alta. Por eso, una de las terapias favoritas de todo el mundo antiguo chino era el uso de ventosas. Las ventosas reciben ese nombre por la palabra viento. Para tratar los problemas del viento, pues las ventosas eran las más indicadas. Y sobre todo los problemas que tienen que ver con el viento y los pulmones, con el viento y las vías respiratorias. Sacar el viento, para eso eran las ventosas. ¿Y cuál es el efecto de una ventosa? El efecto de una ventosa es la succión, chupar, absorber sobre la piel. ¿Verdad? Los antiguos pensaban que la ventosa succionaba, sacaba el patógeno, sacaba el agente que nos ha enfermado, y siempre o por lo general relacionada con el viento, y muchas veces con el viento frío, ¿sí? Con el viento frío. Entonces, amigos, el viento está presente en las convulsiones, está presente en los tics. De pronto empieza a haber algún movimiento involuntario o un espasmo, simple espasmo, un músculo que se contrae involuntariamente, solo. Sí, un espasmo, eso es viento. En una convulsión como pasa en un ataque epiléptico, una convulsión, eso también es viento, es viento. Y el viento de la primavera que se mueve dentro de nuestro cuerpo, pues está relacionada primero que nada y más que todo con un órgano, ¿verdad? Con un órgano. Me refiero al hígado. El hígado. El hígado. El hígado es el órgano que mejor puede controlar los problemas del viento. ¿Sí? Tics, espasmos, temblores, pérdidas del equilibrio, ataxias, o sea, como borracheras, que te levantas, caminas y te vas de lado, se va la persona del lado. Todos estos tipos de problemas son propios del viento. Cuando topen un problema como esos, pues hay que ver la causa, ¿no? Estamos viendo las causas. ¿Por qué trae ese tic, ese espasmo, ese temblor? Pues por viento. Entonces, ¿qué hay que hacer? Sacar el viento, sacar ese viento. ¿Y quién es el que mejor nos puede ayudar? ¿De qué manera podemos hacerlo más fácilmente? Bueno, pues si tratamos el hígado. Algo está pasando en el hígado que no me tiene controlado el viento. Así de simple. Ahora, el viento está en nuestro cuerpo en todos lados. Está entre los tejidos, en el espacio entre una célula y otra célula, entre un tejido y otro tejido. Hay aire, hay viento. Donde hay aire se produce el viento. Se mueve el aire, se genera el viento. Entonces, todo nuestro cuerpo tiene vacíos. El estómago vacío tiene viento. Los intestinos huecos tienen viento. Los vasos sanguíneos, no crean ustedes que los vasos sanguíneos están saturados, llenos de sangre. No, también hay momentos en que hay poca sangre o hay menos sangre circulando en nuestras venas, nuestras arterias, y el resto, lo que no es sangre, pues es viento, es aire. Aire que se mueve por el mismo movimiento de la sangre. Eso es viento. ¿Sí? Y en los espacios entre los tejidos, lo que llamamos intersticios, ahí en la fascia,
entre un tejido y otro hay huecos, hay ranuras, hay espacios, hay grietas, son intersticios, pues ahí también hay aire. En lo que llamaban los chinos canales y meridianos, pues hay aire, también hay mucho aire. Y es por ahí por donde pasa el viento. Por ejemplo, cuando se mete el viento frío a mi cuerpo, porque me di una enfriada y que lo más probable es que vaya a resfriarme, pues una de las cosas que yo siento es cuando el viento frío se mueve por mi cuerpo, generando el escalofrío. El escalofrío no es más que el testimonio del viento frío que se mueve adentro entre nuestros tejidos, por nuestros intersticios, por nuestros meridianos. Por ahí se mete el viento frío y nos hace, ay, sacudirnos, sacudirnos por el frío, por el viento frío. ¿Sí? Pero luego se sigue metiendo, el frío se mete, se mete, se mete y se aloja en alguna parte. Y empieza a haber una respuesta, una reacción. Por lo general, donde primero va a dar el frío es en el pulmón. Fíjense ustedes que el viento y el frío agreden en primer lugar y mayormente al pulmón cuando viene de fuera. Cuando yo me resfrío, cuando yo me enfrío mi cuerpo, lo primero que se enfría es la piel. Lo primero que se enfría siempre es la piel. Y la piel está vinculada con el pulmón. Ustedes recordarán en el módulo número 1, veíamos cómo la piel era un tejido o es un tejido que está vinculado al funcionamiento del pulmón. Entonces, cuando entra el viento, cuando entra el frío, el primero que va a sentir, el primer órgano que va a ser impactado por el viento frío es el pulmón, porque hay un camino que va del pulmón a la piel y es el mismo que va de la piel al pulmón. ¿Sí? Cuando una persona se enfría, no estamos pensando en que se va a enfermar del estómago o de los riñones. Tampoco estamos pensando que se va a enfermar del corazón o del hígado. Lo primero que pensamos es que se va a resfriar, le puede dar bronquitis, va a adquirir una pulmonía, decimos, es decir, los pulmones. Entonces, el viento y el frío juntos agreden por encima de todo y a través de la piel al pulmón, a los pulmones. Pero el viento lo podemos nosotros tranquilizar, apaciguar para que no haya espasmos, no haya temblores, no haya convulsiones con el buen funcionamiento del hígado en los problemas de viento. Los problemas de frío que agreden principalmente al pulmón, pero no únicamente al pulmón. El frío puede llegar a ser tal que el calor del corazón, que es elemento fuego, el calor del corazón se empiece a apagar. El frío apaga al calor. Cuando estamos sometidos a fríos extremos por muchas horas, pues empieza a haber un adormecimiento primero en los pies y en las manos, en lo que llamaban los chinos antiguos los 5 corazones. Los 5 corazones para los chinos antiguos eran las manos, los pies y la cabeza. Y son los extremos más alejados de nuestro corazón. Si estamos perdidos en el bosque en medio de una terrible nevada, y ahí tenemos que pasar el día y la noche a la intemperie, bajo el frío terrible, pues lo primero que vamos a notar es que los dedos se van a poner morados, se van a adormecer los dedos de las manos y de los pies. Muchos alpinistas que han estado allá congelados, lo primero que se congela son los dedos, lo más lejano del corazón. Pero si no remediamos la situación y el frío sigue siendo excesivo, empieza a apagar el fuego del corazón, a apagar el calor. Desde las manos es lo más frío, se va apagando todo, la cabeza se va apagando también y la persona empieza a entrar en somnolesencia, empieza a tener sueño y a quedarse dormido. Claro, un sueño del que ya no va a despertar, ¿sí? Por el frío. Entonces, ahí
obviamente tenemos que entender que el frío agrede especialmente al pulmón, y que el viento muchas veces se combina o se acerca al frío. El frío obviamente nos indica otra estación del año, ¿verdad? Que es el invierno. Entonces, en invierno vamos a tener más problemas relacionados pues con el frío, Y el que es más susceptible de ser, primero que nada, agredido por el frío, pues siempre va a ser el pulmón, por su relación total que hay con la piel, el pulmón. ¿Sí? Entonces ahí tenemos dos estaciones con características propias. La primavera, la característica principal es el viento. Si el problema de viento se mete en mi cuerpo, pues hay que tratarlo con el hígado, tratar el hígado para que el hígado me corrija ese viento, me controle ese viento dentro de mi cuerpo, en primer lugar. Pero también si ese viento de primavera está acompañado de frío, lo más probable es que agreda al pulmón y por lo tanto tengo que tratar con ese viento frío, tratar el pulmón que se ha dañado por el viento frío. ¿Sí? El invierno trae entonces su propia problemática. Son climas. El viento es un clima, el frío es un clima. El calor, pudiéramos hablar que hay dos tipos de calores. Hay un calor que es seco y un calor que es húmedo. Nos da mucho gusto compartir contigo esta información. Esperamos que sean de utilidad en tus tratamientos. Gracias por ver nuestro video y si te gusta, por favor suscríbete a nuestro canal. Dale like, activa el icono de la campanita y no dejes de compartir en tus redes sociales. Nos vemos en la próxima.